El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En la tranquila ciudad de Almedra, una adolescente llamada Estela vivía en un pequeño departamento junto a sus padres y su inseparable gato, Onyx. Desde que tenía memoria, sus padres la habían mantenido bajo un estricto control, convenciéndola de que el mundo exterior era un lugar lleno de peligros, robos, accidentes y personas malintencionadas. Eran sobreprotectores, y aunque sus intenciones eran buenas, a menudo la hacían sentir atrapada, como si su vida estuviera limitada a las 4 paredes de su hogar. Estela era una joven de 15 años, con ojos grandes y curiosos, siempre buscando más allá de lo que la realidad inmediata le ofrecía. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su piel pálida reflejaba la falta de contacto con el sol y el aire libre. Ella pasaba la mayor parte de sus días en su habitación, estudiando y leyendo, pero lo que más disfrutaba era sentarse en el balcón de su pequeño departamento. Desde allí, podía observar la vasta ciudad que se extendía ante sus ojos, con sus edificios, sus luces parpadeantes, y el bullicio lejano de la vida que transcurría fuera de su alcance. Su única compañía era Onyx, un gato negro de ojos ámbar, cuya elegancia y tranquilidad le brindaban consuelo. A menudo, Onyx saltaba al balcón junto a ella, y juntos pasaban horas mirando las calles desde arriba. Para Estela, el balcón se había convertido en un refugio, un pequeño espacio donde su mente podía volar más allá de las limitaciones de su vida cotidiana. Desde lo alto, Estela veía a los niños jugar en los parques, parejas caminar tomadas de la mano, autos moviéndose como pequeñas hormigas, y todo esto despertaba en ella un profundo anhelo de libertad. A pesar de las advertencias constantes de sus padres sobre los peligros del mundo exterior, Estela no podía evitar imaginar cómo sería caminar por esas calles, respirar el aire de la ciudad, sentir el viento en su rostro, y conocer a las personas que solo podía ver desde la distancia. Su imaginación volaba alto en las noches, cuando las luces de la ciudad se encendían y la luna se alzaba sobre los edificios. Soñaba con aventuras fantásticas, con misterios por resolver y con encuentros inesperados. En sus pensamientos, la ciudad se transformaba en un lugar mágico, lleno de oportunidades y maravillas por descubrir. Para Estela, la realidad y la fantasía se entrelazaban en ese pequeño rincón del balcón, donde cada noche construía mundos enteros con solo mirar hacia afuera. Los padres de Estela, Marta y Joaquín, la observaban con preocupación. Marta, una mujer de rostro serio pero amable, creía firmemente que estaban protegiendo a su hija de un mundo lleno de sufrimiento. Joaquín, por su parte, aunque más suave en sus palabras, compartía los mismos miedos. Ambos habían experimentado dificultades en su juventud, y sus propias cicatrices les habían llevado a crear un hogar donde la seguridad estaba por encima de todo. Pero Estela no compartía esas ideas. Sentía que algo faltaba en su vida. Aunque amaba a sus padres, no podía entender por qué debían vivir con tanto temor.
La idea de un mundo cruel y peligroso no resonaba con las imágenes que veía desde su balcón. En su corazón, creía que el mundo era un lugar hermoso, lleno de posibilidades, y que quizás sus padres estaban equivocados. Esa noche, como muchas otras, Estela se sentó en el balcón con Onix acurrucado a su lado. Observó las estrellas que titilaban en el cielo, preguntándose qué aventuras podrían esperarla si alguna vez decidiera bajar por esas escaleras y enfrentarse al mundo exterior. Estaba cansada de vivir en la sombra del miedo de sus padres. Algo dentro de ella comenzaba a despertar, una llama de curiosidad y deseo de experimentar la vida por sí misma. ¿Qué crees que hay allá afuera, Onix? Susurró mientras acariciaba al gato. ¿Será tan peligroso como dicen mamá y papá? ¿O será tan maravilloso como lo imagino? Onix la miró con sus ojos brillantes, como si comprendiera sus palabras pero no pudiera darle una respuesta. Estela suspiró y se recostó contra la pared, dejando que el sonido de la ciudad la envolviera. Sabía que algo debía cambiar. No podía seguir viviendo en la burbuja protectora que sus padres habían creado para ella. El viento soplaba suavemente, y esa noche, mientras la ciudad seguía su curso, Estela tomó una decisión en silencio. Algo dentro de ella le decía que, aunque el mundo podía ser incierto, había algo más allá de las puertas de su hogar que la estaba esperando. Y así, en la quietud de la noche, comenzó a formarse la primera chispa de lo que sería una aventura inolvidable. Un viaje que la llevaría más allá de sus miedos, de las advertencias de sus padres y de las paredes de su hogar. Lo que aún no sabía era que, cuando finalmente decidiera salir, su vida cambiaría para siempre, y que el mundo que tanto había idealizado estaba lleno de sorpresas, algunas maravillosas y otras desafiantes. Pero esa noche, todo lo que necesitaba era esa pequeña chispa, ese deseo de explorar lo desconocido. Y con Onix a su lado, el primer paso hacia su destino ya había comenzado a dibujarse en su corazón. Los días pasaron lentamente después de aquella noche en el balcón, pero algo había cambiado en el interior de Estela. La chispa de la curiosidad que había despertado en su corazón no dejó de crecer, convirtiéndose en un anhelo constante por descubrir el mundo más allá de las paredes de su hogar. Las conversaciones con sus padres parecían cada vez más distantes, y aunque los quería profundamente, sentía que estaban viendo la vida a través de un lente empañado por sus propios temores. Una mañana, mientras desayunaban juntos en la pequeña cocina, Estela intentó abordar el tema. Mamá, papá, empezó, con cierta duda en la voz. ¿Alguna vez pensaron que, tal vez, el mundo allá afuera no es tan malo como creen? Marta dejó caer la cuchara en el tazón de cereales y la miró fijamente. Estela, ya hemos hablado de esto antes. No es que el mundo sea completamente malo, pero es peligroso. Es impredecible, respondió, su voz firme pero con una pizca de angustia. Joaquín, siempre más calmado, puso su mano sobre la de Marta antes de dirigirse a su hija. Entendemos que tienes curiosidad, Estela, pero hay muchas cosas allá afuera que no puedes controlar. Es por tu bien que intentamos protegerte, dijo suavemente. Estela bajó la mirada hacia su plato, frustrada. Sabía que no lograría convencerlos con palabras. Ellos no podían ver el mundo como ella lo veía desde el balcón, como un lugar lleno de promesas y sueños, no solo de peligros. Y así,
Esa pequeña chispa dentro de ella se convirtió en una decisión. Aquella noche, mientras sus padres dormían y la luna colgaba como una lámpara en el cielo oscuro, Estela decidió actuar. Se puso su chaqueta favorita, unas zapatillas cómodas y, con cuidado, tomó una pequeña mochila donde guardó lo esencial, algo de ropa, un poco de dinero que había ahorrado, una linterna y una libreta donde escribía sus pensamientos y sueños. Onyx la observaba desde la cama, sus ojos brillando como dos pequeños faros en la oscuridad. Estela se acercó a él y lo acarició suavemente. «Voy a irme, Onyx. Voy a descubrir el mundo allá afuera», susurró, y aunque sabía que dejar a su gato le dolería, no podía llevarlo con ella a lo desconocido. Onyx maulló bajito, como si comprendiera que algo importante estaba por suceder. Y con un último vistazo al departamento que había sido su hogar desde siempre, Estela abrió la puerta del balcón y salió al frío de la noche. El viento soplaba suavemente, acariciando su rostro mientras descendía por las escaleras. La ciudad dormía, pero no estaba completamente en silencio. De fondo, podía escuchar el murmullo de la vida nocturna, los coches que pasaban de vez en cuando, y el lejano ruido de una sirena. El aire olía diferente, más fresco, más real que lo que había sentido desde el balcón. Estela caminó sin rumbo fijo, guiada únicamente por su deseo de descubrir lo que había fuera de su hogar. La primera sensación que la invadió fue una mezcla de libertad y vértigo. Por primera vez en su vida, estaba sola en el vasto mundo. No había nadie que la controlara, nadie que le dijera qué hacer o qué no hacer. Sin embargo, a medida que caminaba por las calles vacías, el mundo exterior empezó a mostrarse de una manera diferente a como lo había imaginado. Las luces de los edificios parecían menos acogedoras, y las sombras entre los callejones le provocaban un leve escalofrío. A lo lejos, pudo ver algunas personas que caminaban en grupo, riendo entre sí, pero también otros solitarios como ella, envueltos en sus abrigos, sus rostros ocultos en la penumbra. Estela siguió caminando durante lo que le parecieron horas. Finalmente, llegó a un parque que había visto tantas veces desde su balcón. De día, siempre lo imaginaba lleno de risas y juegos, pero ahora, en la noche, los columpios vacíos se balanceaban levemente con el viento, y los árboles susurraban en la oscuridad. A pesar de todo, Estela decidió sentarse en un banco, observando la quietud del lugar. Sacó su libreta y comenzó a escribir, como hacía siempre cuando necesitaba organizar sus pensamientos. Estoy aquí. He dejado todo lo que conocía para descubrir lo que hay allá afuera. Pero ahora que estoy en este lugar que tantas veces imaginé desde mi balcón, me pregunto si realmente sabía lo que quería. La ciudad no es como la soñaba, no esta noche. Es más fría, más distante, pero también es misteriosa. Algo me dice que hay más por descubrir. No puedo detenerme ahora. Justo cuando terminaba de escribir esas palabras, escuchó un ruido detrás de ella. Su corazón se aceleró mientras giraba rápidamente. Una figura salió de entre las sombras. Estela contuvo la respiración, preparándose para cualquier cosa, pero lo que vio la dejó atónita. Era una anciana, con una sonrisa cálida y amable en el rostro. Vestía un abrigo largo y viejo, y en su mano llevaba una pequeña linterna. «No te asustes, querida». «No muerdo», dijo la anciana con una risa suave, acercándose lentamente.
Estela la observó con recelo, pero algo en la voz de la mujer la hizo relajarse un poco. ¿Qué haces aquí sola a estas horas de la noche?, preguntó la anciana, mirándola con curiosidad. Salí de casa. Quería ver la ciudad, quería descubrir el mundo por mi cuenta, respondió Estela, todavía con cierta cautela. La anciana la miró fijamente durante un momento antes de asentir. El mundo puede ser muchas cosas, niña. A veces es exactamente como lo imaginamos, otras veces nos sorprende. Pero siempre hay lecciones por aprender en él. Acompáñame, no es seguro quedarse aquí sola, dijo la mujer, extendiéndole la mano. Estela, aunque algo dudosa, sintió una extraña sensación de confianza en aquella anciana. Sabía que sus aventuras apenas comenzaban, y que quizás aquella mujer era solo el principio de lo que el mundo tenía preparado para ella. De la mano de la anciana, Estela caminaba por las silenciosas calles de la ciudad, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Aunque la mujer parecía inofensiva, había algo en su presencia que resultaba enigmático. Su paso era firme y ligero, a pesar de su edad, y sus ojos, aunque cálidos, parecían esconder secretos antiguos. El aire de la madrugada se volvía más frío, y Estela notó que la ciudad, a esa hora, parecía transformarse en un lugar diferente, lleno de matices que nunca había percibido desde la seguridad de su balcón. ¿A dónde vamos?, preguntó Estela, intentando entender hacia dónde la llevaba la anciana. A un lugar donde podrás descansar un poco y pensar con claridad, respondió la mujer, su voz suave pero cargada de una seguridad que inspiraba tranquilidad. Caminaron durante lo que parecieron ser unos minutos, aunque para Estela el tiempo se sentía suspendido en el aire. Las calles parecían alargarse de manera extraña, como si estuvieran entrando en un territorio diferente al que ella conocía. Finalmente, la anciana se detuvo frente a una pequeña tienda que no había notado antes, con un cartel desgastado que colgaba sobre la puerta: Antigüedades y secretos. La tienda tenía un aire antiguo, con vitrinas llenas de objetos que parecían haber pertenecido a épocas olvidadas. La anciana sacó una llave de su abrigo y la giró suavemente en la cerradura. Al abrir la puerta, un suave tintineo resonó en el interior, como si el lugar hubiera estado esperando a alguien. «Adelante, entra», dijo la anciana con una sonrisa enigmática, invitando a Estela a pasar. Estela, con el corazón latiendo rápido por la emoción y el misterio, dio un paso adelante. El interior de la tienda estaba iluminado por una cálida luz dorada que provenía de lámparas antiguas. El lugar estaba lleno de estanterías repletas de objetos curiosos, relojes de bolsillo, espejos antiguos, libros viejos con cubiertas de cuero, y frascos llenos de ingredientes extraños que parecían sacados de un cuento de hadas. «¿Qué es este lugar?», preguntó Estela, fascinada mientras sus ojos recorrían cada rincón de la tienda. «Es mi hogar y mi lugar de trabajo», respondió la anciana. «Aquí guardo cosas que la gente ha olvidado, recuerdos perdidos, y objetos que han visto cosas que nadie más ha visto. Este es un lugar donde el tiempo no sigue las mismas reglas que afuera». Estela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la forma en que la anciana hablaba que la hacía sentir como si estuviera en otro mundo, un lugar suspendido entre lo real y lo fantástico. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó Estela, dándose cuenta de que, hasta ese momento, no lo había preguntado. «Puedes llamarme Elena», respondió la anciana,
mientras caminaba hacia una pequeña mesa redonda en el centro de la tienda. ¿Y tú, Estela, qué es lo que buscas realmente? Estela se quedó en silencio por un momento. Era la primera vez que alguien le hacía esa pregunta de manera tan directa. Había salido de casa en busca de algo, pero ni siquiera ella estaba segura de lo que era. Creo que busco algo más allá de las paredes de mi casa. Quiero ver el mundo, descubrir quién soy sin que nadie me diga lo que debo hacer o pensar, confesó, sintiendo que esas palabras surgían de lo más profundo de su corazón. Elena asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que Estela sentía. El mundo está lleno de maravillas y peligros, Estela. Pero lo más importante es lo que descubres sobre ti misma en el camino. Esta ciudad, en particular, tiene una manera única de mostrarte lo que necesitas aprender, dijo Elena mientras tomaba un viejo libro de una de las estanterías. El libro parecía antiguo, con tapas de cuero y letras doradas que brillaban débilmente en la penumbra. Elena lo abrió con cuidado y lo colocó frente a Estela. Mira aquí, esto es lo que buscaba sin saberlo, dijo la anciana, señalando una página donde había un dibujo de una ciudad que parecía extrañamente familiar. Estela observó el dibujo con atención. Era la misma ciudad en la que vivía, pero algo era diferente. En el centro de la imagen había una torre alta que no reconocía, y alrededor de ella, criaturas extrañas y luminosas volaban en el cielo. Era como si la ciudad estuviera entrelazada con un mundo fantástico que siempre había estado oculto a simple vista. ¿Qué significa esto?, preguntó Estela, sintiendo un nudo de confusión y emoción en su estómago. Significa que esta ciudad es mucho más de lo que parece. Hay puertas hacia otros lugares, hacia cosas que solo aquellos que realmente buscan pueden ver. Pero también significa que tu viaje apenas comienza. Hay mucho más por descubrir, y muchas lecciones por aprender antes de que puedas encontrar las respuestas que buscas, respondió Elena, sus ojos brillando con un conocimiento profundo. Estela sintió una mezcla de emoción y miedo. Había salido en busca de aventuras, y parecía que el mundo estaba respondiendo a su llamado de maneras que nunca hubiera imaginado. ¿Y cómo sabré cuál es el camino correcto?, preguntó, sintiéndose de repente pequeña frente a la inmensidad de lo desconocido. Elena sonrió suavemente y cerró el libro. No siempre lo sabrás, Estela. Pero el camino correcto es el que te lleva a descubrir lo que es importante para ti. Confía en tu corazón y sigue adelante, sin importar las dificultades. Y recuerda, siempre puedes volver aquí cuando necesites un lugar para descansar y reflexionar. Con esas palabras, la anciana se levantó y caminó hacia una puerta en la parte trasera de la tienda. Es hora de que te vayas, por ahora. Pero pronto descubrirás lo que esta ciudad realmente tiene para ofrecerte, dijo Elena mientras abría la puerta que daba a una calle diferente. Una calle que Estela no reconocía. Estela se despidió de la anciana con una sensación extraña en el pecho, sabiendo que aquel encuentro había sido el primero de muchos momentos increíbles. Mientras salía de la tienda, se sintió más decidida que nunca a seguir adelante, a descubrir los misterios de la ciudad y, sobre todo, a encontrar su propio lugar en el mundo. La noche era fría y silenciosa cuando Estela se detuvo frente a la puerta que Elena había abierto para ella. La calle que se extendía ante sus ojos parecía sacada de un sueño, un lugar que no reconocía en absoluto, a pesar de haber crecido en aquella ciudad.
Las farolas iluminaban un camino que serpenteaba hacia la distancia, envuelto en una bruma suave que le daba un aspecto misterioso y atrayente. Tomó una respiración profunda, sintiendo como la emoción mezclada con el temor la envolvía por completo. Esta era la decisión que marcaría su vida, dejar atrás la seguridad de lo conocido y sumergirse de lleno en la incertidumbre. Lentamente, dio un paso hacia adelante. El aire en esa nueva calle tenía un aroma diferente, más fresco, como si las reglas que gobernaban el resto de la ciudad no se aplicaran allí. Su gato, Orión, caminaba a su lado, manteniéndose cerca de sus piernas como si también sintiera la intensidad del momento. No hay vuelta atrás ahora, Orión, susurró Estela, aunque una parte de ella sabía que Elena siempre estaría ahí si lo necesitaba. Mientras caminaba, las sombras parecían moverse a su alrededor, cambiando de forma y fundiéndose con la niebla. De repente, comenzó a escuchar susurros que provenían de todas partes, voces que no lograba identificar pero que claramente no eran humanas. Sintió un escalofrío, pero decidió seguir adelante, obligándose a no mirar atrás. Estela avanzaba con pasos firmes aunque su corazón latía con fuerza. Tras unos minutos, la niebla comenzó a disiparse, revelando una ciudad muy diferente a la que conocía. Los edificios, aunque altos e imponentes, estaban decorados con luces de colores que no parecían estar allí solo por la noche. Era como si aquel lugar estuviera siempre envuelto en una especie de celebración eterna, pero no era una fiesta alegre y ruidosa, sino más bien un ambiente de expectación, de que algo maravilloso estaba a punto de suceder. Estela se detuvo en seco cuando escuchó un ruido a su derecha. Al volverse, vio un grupo de personas que se reunían alrededor de una pequeña plaza. Se acercó cautelosamente, con Orión siguiéndola de cerca. A medida que se aproximaba, notó que todos miraban hacia el centro de la plaza, donde una figura alta y encapuchada hablaba en voz baja. «Bienvenidos, viajeros», dijo la figura con una voz profunda y resonante. «Han llegado al cruce de caminos. Aquí es donde cada uno de ustedes debe elegir su destino». Estela frunció el ceño. No recordaba haber escuchado de un lugar así, pero sus palabras despertaron en ella una sensación de destino inminente. Observó a su alrededor y se dio cuenta de que las personas reunidas allí parecían tan desorientadas como ella. «Tienes que elegir, niña», dijo de repente la figura encapuchada, girando su cabeza hacia ella. «Todos tenemos un camino que seguir, y no hay respuestas fáciles en este lugar». «¿Elegir qué?», preguntó Estela, sintiéndose vulnerable por primera vez desde que salió de casa. Las palabras de Elena resonaban en su mente, pero ahora que estaba allí, todo parecía mucho más confuso. «El mundo no es lo que parece», respondió la figura. «Los caminos que ves frente a ti pueden llevarte a lugares increíbles, pero también a peligros que nunca habrías imaginado. Tienes que decidir cuál seguir». Estela miró hacia los diferentes caminos que se extendían desde la plaza. Cada uno parecía distinto. Uno estaba rodeado de árboles altos y brillantes, otro conducía a un puente que desaparecía en las nubes, el último, un estrecho sendero de piedra, descendía hacia un valle envuelto en sombras. Sintió la presión de tomar una decisión, pero algo en su interior la detuvo. Sabía que no estaba lista para seguir ninguno de esos caminos sin comprender más sobre lo que realmente estaba buscando. «Todavía no sé qué camino elegir», admitió finalmente,
con la mirada fija en el encapuchado. El hombre asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Eso está bien, dijo suavemente. No siempre tenemos que decidir de inmediato. A veces, las respuestas llegan con el tiempo, y otras veces, se revelan solo cuando tomamos el primer paso. Pero recuerda esto, cada camino que elijas te llevará a descubrir algo sobre ti misma. Estela asintió, sintiendo un alivio que no había esperado. El tiempo parecía ralentizarse, y, por un instante, el bullicio de la ciudad desapareció, dejando solo el latido de su propio corazón. Gracias, murmuró, aunque no estaba segura de quién o qué estaba agradeciendo realmente. La figura encapuchada dio un paso atrás, como si ya hubiera terminado su papel en esa escena. Estela se quedó de pie, mirando los caminos que se desplegaban frente a ella. Sabía que el siguiente paso era crucial, pero también sentía que su viaje aún no había comenzado verdaderamente. Había algo más que debía comprender antes de seguir adelante. En ese momento, Orión maulló suavemente a su lado, como si intentara tranquilizarla. Estela se agachó y lo acarició, encontrando consuelo en la familiaridad de su amigo felino. Por un momento, se permitió cerrar los ojos y respirar profundamente. Cuando los abrió, la plaza había cambiado. La figura encapuchada ya no estaba, y las personas que antes la rodeaban parecían haber desaparecido. Solo quedaban los caminos, esperando en silencio a que ella eligiera. Estela se levantó y tomó la mano de Orión, decidida a avanzar. Aunque aún no sabía cuál sería su elección final, sabía que su viaje había comenzado en el momento en que había decidido abandonar la seguridad de su balcón. Y mientras caminaba hacia lo desconocido, el mundo, con todos sus misterios y maravillas, se desplegaba ante ella, esperando ser descubierto. La ciudad era un laberinto de luces y sombras mientras Estela avanzaba con cautela, Orión siempre a su lado, observando con sus ojos agudos cada rincón por donde pasaban. El aire era fresco, pero las calles que recorrían ahora parecían más viejas y desgastadas, como si pertenecieran a un pasado olvidado. Los caminos ya no tenían la claridad de los primeros que había visto al salir, y poco a poco, la atmósfera se volvía más densa, más intrigante. Mientras seguían adelante, Estela comenzó a notar algo extraño. Las sombras que se proyectaban sobre los edificios no correspondían a las formas que los rodeaban. Era como si se movieran por voluntad propia, separándose de los objetos que las creaban. Al principio, pensó que era su imaginación jugando con ella, pero pronto se dio cuenta de que Orión también las notaba, con su cola erguida y su mirada fija en esos movimientos oscuros. ¿Qué está pasando aquí?, murmuró Estela, sintiendo una mezcla de fascinación y miedo. De repente, una de las sombras se desprendió por completo de la pared de un edificio cercano y comenzó a deslizarse hacia ellos. No tenía forma definida, pero sus movimientos eran fluidos, casi como si estuviera viva. Estela dio un paso atrás, insegura de qué hacer, pero Orión permaneció firme, sus ojos brillando con determinación. «No tengas miedo, pequeña», dijo una voz suave desde la sombra. Estela se sobresaltó, buscando el origen de la voz, pero no había nadie más allí. «No soy lo que parece». La sombra comenzó a adquirir una forma más definida, tomando la figura de una mujer esbelta, con un largo vestido negro que fluía como si fuera parte de la misma oscuridad. Aunque su rostro estaba parcialmente cubierto,
sus ojos brillaban con una luz tenue y cálida. ¿Quién eres?, preguntó Estela, tratando de mantener la calma. Me llaman Sombría, respondió la figura con una sonrisa enigmática. He estado observando tu llegada desde que abandonaste tu hogar. Pocos tienen el coraje de desafiar lo que conocen para aventurarse en lo desconocido. Estela no estaba segura de si Sombría representaba una amenaza, pero había algo en su voz que le resultaba tranquilizador, como si estuviera ahí para guiarla en lugar de hacerle daño. ¿Por qué nos sigues?, preguntó, sin poder ocultar del todo su nerviosismo. Porque, como tú, también fui joven y curiosa una vez, respondió Sombría. Y sé lo que es buscar respuestas en un mundo que parece lleno de misterios. Sin embargo, hay algo que debes saber, pequeña viajera. Este mundo esconde secretos que incluso los más valientes temen descubrir. Las sombras no son solo oscuridad, son reflejos de lo que está oculto, de lo que las personas no quieren ver. Estela sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Sabía que este viaje no iba a ser fácil, pero ahora parecía que las respuestas que buscaba estaban rodeadas de más preguntas. ¿Qué secretos?, preguntó con voz temblorosa, aunque su curiosidad era más fuerte que su miedo. Sombría se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de revelar un gran secreto. Los caminos que tomas ahora no solo te llevarán a lugares físicos, sino a revelaciones internas. Descubrirás verdades sobre ti misma y sobre el mundo que tal vez no estés preparada para enfrentar. Pero también aprenderás que, en la oscuridad, siempre hay una luz esperando ser encontrada. A veces, el verdadero viaje no es hacia el exterior, sino hacia el interior de uno mismo. Estela sintió que las palabras de Sombría resonaban profundamente en su ser. Aunque no entendía completamente lo que significaban, había algo en ellas que le daba un nuevo sentido de propósito. Quizás no se trataba solo de escapar y explorar, quizás se trataba de descubrir quién era realmente en un mundo lleno de maravillas y peligros. Te seguiré observando, dijo Sombría, mientras su figura comenzaba a desvanecerse lentamente en la penumbra. No temas las sombras. A veces, son las que más nos enseñan. Estela miró a su alrededor cuando la figura de Sombría desapareció por completo, dejando solo la tranquilidad de la noche y el susurro del viento. Orión, que había permanecido alerta todo el tiempo, ahora ronroneaba suavemente, como si también sintiera que aquel encuentro había sido una especie de lección. Vamos, Orión, dijo Estela, retomando su camino con una mezcla de cautela y determinación. Tenemos que seguir adelante. A medida que avanzaban por las calles de la ciudad, las sombras seguían danzando a su alrededor, pero esta vez, Estela las miraba con una nueva perspectiva. Sabía que las respuestas no siempre se encontraban bajo la luz del sol, y que tal vez, en esos rincones oscuros, estaba la clave para entender su verdadero propósito en esta travesía. El viaje de Estela apenas comenzaba, y aunque los desafíos aún eran inciertos, sentía que con cada paso se acercaba más a las respuestas que buscaba, tanto en el mundo que la rodeaba como dentro de sí misma. La noche envolvía a Estela y a Orión en su manto de estrellas mientras seguían su camino por la ciudad. El encuentro con Sombría había dejado una marca en su mente, pero lejos de detenerla, la llenaba de una curiosidad incontrolable. Había algo en la ciudad que la llamaba, un misterio que necesitaba ser resuelto. Las calles por las que caminaban eran cada vez más laberínticas,
como si la ciudad misma estuviera viva y transformándose a su alrededor. Los edificios se estiraban hacia el cielo como gigantes adormecidos, y las luces titilaban débilmente, proyectando formas caprichosas en el pavimento. A medida que avanzaba, Estela sintió una sensación extraña en el aire, como si estuviera entrando en otro mundo, un lugar suspendido entre la realidad y los sueños. «Esto no parece real», murmuró Estela, mirando a su alrededor con asombro. Orión, siempre alerta, caminaba con suavidad a su lado, sus ojos brillando en la penumbra. De repente, el gato se detuvo y comenzó a mirar hacia una esquina oculta entre dos edificios. Estela lo siguió, sintiendo como su corazón comenzaba a latir más rápido. En esa esquina oscura, vio algo que la dejó sin aliento. Un portal de niebla se abría ante ella, pulsando con una luz suave que cambiaba de color constantemente. Era como si el espacio entre los edificios hubiera sido arrancado de la realidad y reemplazado por una entrada a otro mundo. Estela miró a Orión, quien lo observaba con una expresión casi desafiante. Sabía que cruzar ese portal significaba adentrarse en lo desconocido, pero también sentía que no podía retroceder ahora. Había llegado demasiado lejos. «Vamos», susurró Estela, más para sí misma que para Orión. Con un último respiro profundo, dio un paso adelante y cruzó el umbral. Al otro lado, se encontró en un lugar completamente diferente. No estaba en la ciudad que había conocido, sino en un paisaje de ensueño. El suelo estaba cubierto de hierba suave, pero el cielo era un manto de colores en movimiento, como una pintura viva. A su alrededor, enormes estructuras flotaban en el aire, como fragmentos de un sueño que se hubieran desprendido de la mente de alguien. Estela sintió una mezcla de maravilla y confusión. Era hermoso y desconcertante al mismo tiempo. Las leyes del mundo que conocía ya no parecían aplicarse aquí. Mientras avanzaba, el sonido de una risa ligera llegó a sus oídos, una risa que parecía provenir de todos lados a la vez. «Bienvenida al laberinto de los sueños, viajera», dijo una voz melodiosa que parecía reverberar en el aire. Estela giró sobre sí misma, buscando el origen de la voz, pero no vio a nadie. Solo las estructuras flotantes y los colores cambiantes a su alrededor. «¿Quién eres?», preguntó Estela en voz alta. «Soy la guardiana de este lugar», respondió la voz. «Aquí, los sueños toman forma y los viajeros como tú deben enfrentar aquello que más desean o temen». Estela sintió un escalofrío. ¿Qué era lo que más deseaba? ¿Qué era lo que más temía? Estas preguntas comenzaron a girar en su mente mientras avanzaba por el paisaje surrealista. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a cambiar. Se encontraba en una amplia explanada de cristal brillante. Ante ella, surgió la imagen de su hogar, con sus padres de pie en la puerta, mirándola con una mezcla de preocupación y tristeza. Estela sintió una punzada en el corazón al verlos. A pesar de todo lo que había pasado, los extrañaba profundamente. Pero entonces, las figuras comenzaron a distorsionarse, convirtiéndose en sombras que desaparecían lentamente en el aire. Tu deseo de libertad te trajo aquí, pero tu corazón está dividido, dijo la voz con suavidad. No puedes seguir adelante hasta que entiendas lo que realmente buscas. Estela miró la imagen que desaparecía, sintiendo que la duda se apoderaba de ella. Había hecho bien en escapar.
¿Realmente quería estar sola en este vasto mundo desconocido? Sabía que su deseo de explorar y ver el mundo era fuerte, pero también sentía el vacío de estar lejos de quienes amaba. Orión se acercó a ella y ronroneó suavemente, frotando su cabeza contra su pierna. El gato, que había estado con ella en cada paso del camino, parecía entender lo que estaba pasando en su interior. «Estoy tan confundida, Orión», susurró Estela, agachándose para acariciarlo. «Quiero seguir adelante, pero al mismo tiempo, extraño todo lo que dejé atrás». Mientras hablaba, las estructuras a su alrededor comenzaron a cambiar nuevamente. Esta vez, surgieron imágenes de lugares desconocidos, maravillas que nunca había visto, mares resplandecientes bajo lunas gigantes, bosques mágicos donde las flores brillaban con su propia luz, y ciudades antiguas que parecían estar hechas de cristal. Eran visiones hermosas, llenas de promesas y aventuras, pero también llenas de incertidumbre. «Cada elección te lleva a un nuevo sendero», continuó la voz. «Este laberinto no es un lugar físico, es un reflejo de tu propio ser. Para encontrar la salida, debes reconciliar tus deseos con tus miedos. Solo entonces sabrás a dónde perteneces». Estela cerró los ojos por un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. El laberinto de los sueños no era solo un lugar donde las fantasías cobraban vida, también era un lugar donde sus decisiones y emociones se enfrentaban de manera tangible. Este viaje estaba empezando a ser más profundo de lo que jamás había imaginado. Al abrir los ojos de nuevo, Estela sintió una nueva determinación en su interior. No tenía todas las respuestas, pero sabía que no podía detenerse ahora. Había comenzado un viaje que la llevaría a lugares increíbles, tanto en el mundo exterior como en su propio corazón. «Seguiré adelante», dijo en voz alta, con Orión a su lado. «Pase lo que pase, encontraré mi camino». Estela y Orión dejaron atrás el laberinto de los sueños con el corazón más firme, aunque todavía cargado de preguntas. Al cruzar el último umbral del extraño lugar, se encontraron nuevamente en la ciudad, pero algo había cambiado. La atmósfera era diferente, como si la ciudad misma hubiera girado sobre su eje. Ante ellos, se erguía un paisaje imposible, edificios que desafiaban las leyes de la gravedad, calles que se curvaban hacia el cielo, y fuentes que, en lugar de caer, ascendían como corrientes líquidas hacia las nubes. El cielo ya no era azul ni negro, sino un tono dorado que brillaba como si estuviera iluminado desde dentro. Las personas, si es que se les podía llamar así, caminaban en silencio, flotando entre el suelo y el aire, envueltas en túnicas translúcidas que parecían cambiar de forma a cada paso. Estela parpadeó varias veces, convencida de que estaba soñando de nuevo. Pero Orión, con sus orejas erguidas y sus ojos fijos en la escena, no daba señales de que estuvieran en un sueño. Estaban en un lugar real, aunque extraño, y la única certeza que tenía Estela era que nada en este mundo sería predecible. «¿Dónde estamos ahora?», susurró Estela, casi temiendo que si hablaba más fuerte, el lugar desaparecería. Orión la miró con su expresión felina enigmática, como si comprendiera pero no pudiera explicarlo. Con un ronroneo bajo, se adelantó, guiando a Estela hacia la intrincada red de calles que se extendían como un rompecabezas tridimensional. A medida que caminaban, Estela observaba con asombro los detalles del lugar. Las farolas emitían una luz suave que parecía cantar una melodía distante,
y las sombras proyectadas por los edificios no caían al suelo, sino que subían hacia el cielo, formando patrones que danzaban al ritmo de un viento invisible. Pronto llegaron a una plaza central, rodeada de imponentes torres que giraban lentamente en el aire, como si fueran suspendidas por hilos invisibles. En el centro de la plaza, una figura estaba sentada en un trono de cristal líquido que cambiaba de forma constantemente, ondulando como agua en movimiento. Era una mujer alta y esbelta, con un cabello largo que parecía estar compuesto de rayos de sol. Sus ojos, profundos y dorados, brillaban con una inteligencia antigua. «Estela», dijo la mujer con una voz que resonaba como un eco en un vasto cañón. «Te hemos estado esperando». Estela sintió un escalofrío. No había contado a nadie su nombre en este lugar, y sin embargo, esta figura la conocía. «¿Quién eres?», preguntó Estela, tratando de mantener la calma a pesar de la inquietud que sentía. «Soy Eliria, la guardiana de la ciudad invertida», respondió la mujer. «Este lugar existe en la frontera entre lo real y lo irreal, entre el deseo y la verdad. Aquí, las cosas no son lo que parecen, y lo que crees que conoces se transforma constantemente». Estela la observó, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y desconfianza. Había algo en Eliria que inspiraba respeto, pero también una sensación de que este lugar era peligroso de maneras que no podía comprender del todo. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó Estela. «¿Qué es lo que quieren de mí?». Eliria la miró con una sonrisa suave pero insondable. «Tu viaje apenas comienza», dijo. «Has buscado la libertad, pero en este mundo, la verdadera libertad no se encuentra solo escapando de las paredes que te encierran. Debes aprender a ver más allá de las ilusiones y descubrir qué es lo que realmente deseas. La ciudad te mostrará lo que necesitas ver, pero debes estar preparada para enfrentar lo que se te revele». Estela se sintió invadida por una sensación de incertidumbre. Sabía que había escapado de su hogar en busca de algo más grande, pero ahora, enfrentada a este mundo que desafiaba todo lo que conocía, empezaba a preguntarse si realmente entendía lo que estaba buscando. «¿Y si no estoy preparada?», preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. Eliria la miró con gentileza. «Nadie está completamente preparado cuando comienza su viaje», respondió. «Pero a medida que avanzas, te vas transformando. Aquí en la ciudad invertida, cada paso que des te llevará más cerca de la verdad que buscas, aunque esa verdad pueda no ser lo que esperas». Estela sintió un nudo en el estómago. Todo en este lugar la hacía sentirse pequeña e insignificante, como una pieza en un vasto juego que apenas comenzaba a comprender. «¿Cómo salgo de aquí?», preguntó finalmente, decidida a encontrar respuestas. Eliria se levantó de su trono, flotando hacia Estela con una gracia etérea. «Para salir de la ciudad invertida, primero debes encontrar el centro de tu propia verdad», dijo. «Solo cuando sepas lo que realmente quieres podrás ver el camino que te llevará fuera. Este lugar está lleno de espejos, pero no todos muestran lo que está en la superficie. Debes mirar profundamente». Con esas palabras, Eliria se desvaneció en el aire, dejando a Estela sola en la plaza con Orión a su lado. El gato la miraba con ojos tranquilos, como si entendiera más de lo que dejaba ver. Estela respiró profundamente, sintiendo que, aunque estaba más confundida que nunca, algo en su interior comenzaba a despertar.
Supongo que seguimos adelante, ¿verdad, Orión? Dijo Estela, acariciando la cabeza de su fiel compañero. Las calles de la ciudad invertida eran como un laberinto viviente. A cada paso, los edificios cambiaban de forma y las sombras danzaban a su alrededor. Estela y Orión caminaban con cautela, conscientes de que este mundo era tanto una trampa como una oportunidad para descubrir algo más profundo sobre ellos mismos. Después de horas de recorrer las calles, llegaron a una nueva plaza, pero esta vez no había torres giratorias ni figuras etéreas. En el centro de la plaza se encontraba una gran estructura circular, hecha completamente de espejos. Parecía una especie de coliseo de cristal, y las paredes reflejaban el cielo dorado, las calles distorsionadas y las sombras de sus propios cuerpos en múltiples direcciones. Estela se detuvo frente a la entrada del coliseo de espejos. Sentía una energía extraña emanando del lugar, una mezcla de atracción y repulsión. Algo dentro de ella le decía que debía entrar, que la respuesta que buscaba estaba al otro lado de esos reflejos. Parece que este es nuestro próximo desafío, murmuró, mirando a Orión. El gato la miró con sus ojos verdes, y luego avanzó unos pasos hacia la entrada, como si también sintiera que este era el camino. Con un suspiro, Estela lo siguió. Al cruzar el umbral, se encontró rodeada de reflejos infinitos. Cada pared del coliseo estaba cubierta de espejos de diferentes tamaños y formas, y en cada uno de ellos se veía a sí misma, pero algo no estaba bien. Cada reflejo mostraba una versión ligeramente distinta de Estela. En algunos, parecía más joven, en otros, más vieja, en algunos, su expresión era de felicidad, en otros, de tristeza o miedo. El aire dentro del coliseo era denso y cargado de misterio. A medida que avanzaba, los espejos comenzaban a cambiar, no solo reflejándola a ella, sino mostrando imágenes de momentos de su vida. Vio a su madre sentada junto a la ventana, cosiendo en silencio, mientras su padre leía un libro al otro lado de la habitación. Vio la imagen de ella misma sentada en el balcón, mirando la ciudad desde lejos. Todo parecía tan lejano ahora, como si perteneciera a otro mundo. ¿Qué se supone que debo aprender de esto?, preguntó en voz alta, esperando que alguna voz invisible le respondiera. Pero solo el eco de su propia voz resonó en el coliseo. Los espejos no ofrecían respuestas, solo más preguntas. Estela siguió caminando, observando las imágenes que aparecían y desaparecían en los espejos a medida que pasaba. En uno de ellos, vio a una niña pequeña, corriendo por un campo verde. Era ella misma cuando era más joven, antes de que sus padres comenzaran a protegerla del mundo exterior. La niña parecía feliz, libre. Estela la miró con una mezcla de nostalgia y dolor. «Esa era yo antes de tener miedo», murmuró, acariciando la superficie del espejo. En ese momento, algo cambió. El espejo que había tocado comenzó a ondular, como si fuera líquido. Estela retrocedió sorprendida, pero entonces una voz suave y tranquila surgió desde su interior. «El miedo no te define, Estela. El miedo es solo una parte de ti, pero también lo es la valentía». Estela giró sobre sí misma, tratando de encontrar la fuente de la voz, pero no había nadie más que ella y Orión. El gato la observaba en silencio, como siempre, pero incluso él parecía más alerta, como si también sintiera la presencia de algo más. «¿Quién está hablando?»,
preguntó, su voz temblando un poco. El espejo frente a ella se solidificó nuevamente, pero esta vez no reflejaba su imagen. En su lugar, mostraba una figura alta, envuelta en sombras, con ojos brillantes como estrellas. «Soy la voz del espejo», respondió la figura. «Reflejo tus pensamientos más profundos, tus miedos y deseos. Aquí, en este lugar, debes enfrentarte a lo que realmente eres si deseas continuar». Estela sintió una presión en el pecho. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba segura de estar lista para enfrentarlo. «¿Y qué es lo que debo enfrentar?», preguntó, con la esperanza de obtener alguna claridad. La figura del espejo se inclinó hacia adelante, y sus ojos brillaron aún más intensamente. «Debes enfrentarte a ti misma, a tus dudas, tus arrepentimientos y tus sueños. Aquí, en los espejos del alma, nada puede ocultarse. Lo que eres, lo que temes y lo que deseas, todo se revelará ante ti». Estela cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su respiración. Sentía una oleada de emociones conflictivas, el miedo a lo que podría descubrir, pero también la esperanza de que, al final de este proceso, encontraría la paz que tanto anhelaba. Cuando abrió los ojos de nuevo, se encontró frente a un espejo que reflejaba no solo su imagen, sino también los momentos más importantes de su vida, su niñez feliz, la sobreprotección de sus padres, su soledad en el balcón y su reciente escape a la ciudad. Pero también vio algo nuevo, algo que nunca había visto antes, una versión de sí misma que caminaba libremente por la ciudad, sin miedo, explorando el mundo con curiosidad y confianza. «Eso es lo que deseo», dijo en voz baja, mirando la imagen con asombro. «Entonces deja que esa imagen te guíe», respondió la voz del espejo. «Debes seguir adelante, enfrentarte a tus temores y permitir que tu verdadera esencia emerja. Solo así podrás salir de la ciudad invertida». Estela asintió, sintiendo una renovada determinación en su interior. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora tenía una dirección clara. Con un último vistazo a los espejos, dio media vuelta y salió del Coliseo, con Orión caminando a su lado, siempre fiel. El mundo exterior seguía siendo extraño e impredecible, pero algo en Estela había cambiado. Ya no se sentía perdida ni asustada. Sabía que el viaje hacia la verdad, tanto sobre el mundo como sobre sí misma, apenas comenzaba, pero también sabía que estaba más preparada que nunca para enfrentarlo. Después de su encuentro con los espejos del alma, Estela avanzaba con renovada determinación. La ciudad invertida se sentía diferente ahora, como si la hubiera aceptado, aunque su naturaleza cambiante seguía siendo desconcertante. Las calles parecían un poco menos laberínticas, y la sensación de ser observada constantemente había disminuido. Sin embargo, el siguiente desafío no tardaría en aparecer. Orión, siempre alerta, levantó las orejas y se detuvo en seco. Estela miró hacia donde el gato dirigía su atención y notó que las sombras alrededor de ellos se alargaban de manera extraña, extendiéndose en formas que desafiaban la lógica. Frente a ellos se abrió un sendero estrecho, bordeado por árboles altos cuyas ramas parecían moverse por voluntad propia, incluso en la ausencia de viento. El camino no era como los que habían recorrido antes. Había una oscuridad palpable que se cernía sobre el lugar, una sensación de que algo más profundo y peligroso aguardaba en su interior. «Este parece ser el siguiente paso, Orión»,
susurró Estela. El gato maulló suavemente, como si estuviera de acuerdo. Estela respiró hondo y comenzó a caminar, con Orión siempre a su lado. A medida que avanzaban por el sendero, la oscuridad se hacía más densa, pero Estela sentía que no podía retroceder. La única manera de seguir adelante era a través de las sombras. El suelo bajo sus pies se sentía irregular y frío, y el sonido de sus pasos reverberaba, amplificándose en el aire como si fueran los únicos seres en aquel lugar. No había otros signos de vida, ni el más mínimo sonido de hojas moviéndose o de criaturas en el bosque. Pronto, el sendero comenzó a cambiar. Las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y moviéndose como si fueran criaturas hechas de oscuridad pura. Estela intentó ignorarlas al principio, concentrándose solo en el camino delante de ella, pero las sombras parecían tener otras intenciones. Comenzaron a acercarse lentamente, sus formas alargadas y grotescas proyectándose hacia ellos, como si quisieran alcanzarlos. Estela aceleró el paso, sintiendo como su corazón empezaba a latir más rápido. Las sombras se movían más rápido también, como si respondieran a su miedo. Orión bufó, sus ojos verdes brillando en la oscuridad mientras intentaba espantar a las sombras con arañazos rápidos. «No podemos detenernos ahora», dijo Estela en voz alta, tratando de convencerse a sí misma tanto como a Orión. «Debemos seguir adelante». Pero las sombras no se detenían. Estela sentía que se acercaban cada vez más, como si quisieran envolverla. El miedo que había aprendido a controlar desde que dejó el Coliseo comenzaba a resurgir. Estaba a punto de perder el control cuando una luz suave apareció frente a ellos. Al principio era solo un destello en la distancia, pero pronto comenzó a crecer, iluminando el camino frente a ellos. Estela corrió hacia la luz, sus pies moviéndose con rapidez mientras Orión la seguía de cerca. Las sombras parecieron detenerse, como si no pudieran cruzar el umbral donde comenzaba la luz. Con un último esfuerzo, Estela y Orión atravesaron el sendero oscuro y llegaron al otro lado, donde la luz brillaba intensamente. Jadeando, Estela se detuvo y miró a su alrededor. El sendero de sombras había desaparecido, y en su lugar se encontraba una amplia pradera bañada por una luz dorada. Los árboles aquí eran más pequeños y las flores crecían en abundancia, llenando el aire con un dulce aroma que calmó instantáneamente sus nervios. El contraste entre la oscuridad del sendero y la calidez de la pradera era tan abrupto que por un momento Estela se sintió desconcertada. «¿Qué lugar es este?», preguntó, aunque sabía que nadie respondería. Orión, aliviado por el cambio de ambiente, se tumbó en el suelo, disfrutando del calor de la luz. Estela se agachó junto a él y acarició su suave pelaje, sintiendo como el miedo empezaba a desvanecerse por completo. Mientras se relajaban, Estela observó algo inusual en el horizonte. A lo lejos, una figura se acercaba lentamente, caminando con paso firme. Estela entrecerró los ojos, tratando de ver mejor, pero la luz dorada hacía que todo se viera un poco borroso. Sin embargo, a medida que la figura se acercaba, Estela pudo distinguir algunos detalles. Era una mujer, alta y elegante, con un vestido que parecía hecho de la misma luz que bañaba la pradera. Su rostro era sereno, y una sonrisa suave adornaba sus labios. «Bienvenida», dijo la mujer cuando llegó a donde estaban Estela y Orión. Estela se levantó lentamente,
insegura de cómo debía responder. La presencia de la mujer era tranquilizadora, pero también había algo en ella que irradiaba poder. Estela sentía que no era una simple habitante de este extraño mundo. ¿Quién eres?, preguntó Estela. La mujer sonrió de nuevo, su voz suave como el viento que acariciaba las flores. Soy la guardiana de la luz. Protejo esta pradera y guío a aquellos que han logrado superar el sendero de las sombras. Has demostrado valor al no ceder ante la oscuridad. Por eso, ahora te encuentras aquí. Estela parpadeó, procesando las palabras de la guardiana. ¿El sendero de las sombras? ¿Era una prueba? Así es, respondió la guardiana. Este mundo está lleno de pruebas que desafían no solo tu fuerza física, sino también tu corazón y mente. Las sombras representan tus miedos más profundos, los cuales debes confrontar y superar si deseas continuar. Has demostrado que puedes hacerlo. Estela asintió, recordando cómo las sombras parecían cobrar fuerza cuanto más miedo sentía. Ahora que estaba a salvo, comprendió que había sido una prueba de su propia fortaleza interior. ¿Y qué sigue ahora?, preguntó, sintiendo que aún había mucho más por descubrir. La guardiana extendió su mano hacia el horizonte, donde el paisaje parecía extenderse hacia el infinito. Tu viaje aún no ha terminado. Este lugar es solo una parada en tu camino. Cada paso que das te lleva más cerca de la verdad, más cerca de comprender quién eres realmente. Sigue adelante, Estela, y confía en tu propia luz. Te guiará incluso en los momentos más oscuros. Estela asintió, sintiendo una renovada fuerza en su interior. Miró a Orión, que también parecía listo para seguir adelante. Agradeció a la guardiana y, con un último vistazo a la pradera dorada, continuó su viaje, sabiendo que lo que les esperaba sería aún más increíble y desafiante. El calor de la pradera dorada se desvaneció rápidamente mientras Estela y Orión continuaban su viaje hacia lo desconocido. Pronto, el paisaje comenzó a cambiar nuevamente. La luz dorada se atenuó y dio paso a un cielo nublado y un ambiente sombrío. Ante ellos se erguía una vasta extensión de ruinas, restos de una antigua ciudad que alguna vez debió haber sido grandiosa pero que ahora estaba cubierta de musgo y polvo. Este lugar, murmuró Estela, observando las columnas rotas y las piedras desgastadas. Se siente familiar. Orión maulló suavemente, como si también compartiera esa sensación. Avanzaron con cautela, sus pasos resonando en el silencio profundo de las ruinas. No había signos de vida en los alrededores, ni siquiera un leve viento que moviera las hojas o el polvo. Parecía que el tiempo se había detenido en este lugar. Conforme se adentraban más en la ciudad en ruinas, Estela comenzó a sentir una presencia que la inquietaba. Era como si los ecos del pasado estuvieran observándola, susurrando en las sombras. No eran voces humanas, sino más bien memorias que se agitaban, incompletas y distantes. De repente, frente a ellos, las piedras comenzaron a moverse lentamente, casi como si alguien estuviera guiando los restos a formar algo nuevo. Estela y Orión retrocedieron, observando cómo las ruinas se unían en formas reconocibles. De las piedras emergió una figura alta, encapuchada, cuya capa gris parecía estar hecha de la misma niebla que cubría el lugar. La figura emanaba una energía antigua y misteriosa, como si perteneciera a otro tiempo.
Has llegado a la ciudad del eco, dijo la figura con una voz que sonaba como el viento entre las rocas. Aquí descansan las memorias de aquellos que vivieron antes que tú. Aquí se conservan los ecos del pasado. Estela, con el corazón latiendo rápidamente, dio un paso adelante. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de mantener la calma ante la imponente figura. Soy el guardián de la memoria, respondió la figura. Custodio las historias olvidadas, las verdades que han sido sepultadas por el tiempo. Y tú, Estela, has sido llamada aquí para enfrentar el eco de tu propio pasado. ¿Mi pasado? Estela frunció el ceño. No entiendo, ¿qué tengo que ver yo con este lugar? El guardián hizo un gesto con la mano, y a su alrededor las ruinas comenzaron a cambiar de nuevo. Las paredes derruidas y las columnas caídas se levantaron, reconstruyéndose en una ciudad vibrante y viva. Estela y Orión se encontraban ahora en medio de una plaza bulliciosa, rodeados de gente que vestía ropas antiguas. Los sonidos de la vida cotidiana llenaban el aire, el tintineo de monedas, el murmullo de conversaciones, las risas de los niños corriendo por las calles. Estela miró a su alrededor, asombrada por la transformación. Pero lo que más la impactó fue ver a una pareja que caminaba cerca de ella, tomados de la mano. La mujer llevaba un vestido largo y sencillo, y el hombre tenía una expresión serena pero decidida. Estela reconoció esas facciones de inmediato. Son mis padres, susurró, con los ojos muy abiertos. El guardián asintió. Ellos también vivieron en este lugar, en otro tiempo, en otra vida. Esta ciudad es una representación de sus memorias, los fragmentos de lo que fueron antes de convertirse en quienes tú conoces. Estela observó a sus padres jóvenes, caminando despreocupados por la plaza. Se veían felices, llenos de esperanza, una imagen que contrastaba con la preocupación y el miedo que siempre habían mostrado en su vida actual. No entiendo, dijo Estela. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué debo enfrentar su pasado? Porque para comprender el porqué de sus miedos, primero debes conocer de dónde vienen, respondió el guardián. Tus padres no siempre fueron temerosos del mundo exterior. Hubo un tiempo en que vivieron sin cadenas, explorando este mundo lleno de maravillas. Pero algo cambió. Algo ocurrió que los hizo retirarse y encerrarse en esa torre que tú tanto anhelabas dejar. Las imágenes alrededor de ellos comenzaron a cambiar una vez más. La ciudad vibrante se desvaneció, reemplazada por un paisaje oscuro y devastado. Estela vio a sus padres corriendo por las calles, tratando de escapar de una sombra gigantesca que parecía devorar todo a su paso. La sombra no tenía forma definida, pero exudaba una energía peligrosa y destructiva. Sus padres se veían aterrorizados, y finalmente, se escondieron en una casa en ruinas, cerrando todas las puertas y ventanas, temblando de miedo. Ellos vivieron una gran tragedia, dijo el guardián. Una tragedia que marcó sus vidas y los hizo temer al mundo. Su deseo de protegerte proviene de ese miedo, un miedo que nunca superaron. Estela sintió un nudo en la garganta mientras observaba la escena. Por primera vez, entendía el porqué de la sobreprotección de sus padres. No era una cuestión de control o desconfianza hacia ella, sino el resultado de un trauma profundo y nunca sanado. Pero no puedo vivir así, dijo Estela, su voz temblando.
No quiero que el miedo me encierre también. Esa es tu elección, respondió el guardián, su tono solemne. El miedo puede ser una prisión o una lección. Solo tú puedes decidir si continúas adelante o te dejas atrapar por él. Estela se quedó en silencio, mirando a sus padres en aquella casa en ruinas. Las sombras que los habían aterrorizado eran diferentes a las que ella había enfrentado en su viaje, pero el sentimiento era el mismo. No quería que su vida estuviera regida por el miedo, y no quería volver a la torre sabiendo que ese temor la consumiría. Debo liberarlos de ese miedo, dijo finalmente Estela, sus palabras llenas de resolución. Y para hacerlo, debo continuar. El guardián asintió. La comprensión es el primer paso hacia la libertad. Sigue adelante, Estela. Lo que te espera más allá de estas ruinas puede ser lo que buscas. Con esas palabras, la ciudad se desvaneció una vez más, y Estela y Orión se encontraron de regreso en las ruinas silenciosas. Sin embargo, algo había cambiado dentro de Estela. El eco del pasado de sus padres le había mostrado el origen de sus temores, pero también le había dado la fuerza para romper el ciclo. Mientras caminaban alejándose de la ciudad del eco, Estela miró a Orión y sonrió. No estamos tan lejos, ¿verdad? Le dijo al gato. Lo increíble y lo imposible han sido nuestros compañeros de viaje. Ahora sé que no importa lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Estela y Orión continuaron su travesía a través del desierto de las ruinas, la brisa suave acariciando sus rostros y dejando un rastro de esperanza en su corazón. Había una luz renovada en los ojos de Estela, un brillo que reflejaba su determinación de romper las cadenas del miedo y encontrar la verdad sobre sus padres y el mundo. A medida que avanzaban, el paisaje se transformaba de nuevo. La arena dorada del desierto dio paso a un exuberante bosque lleno de vida. Las hojas verdes brillaban bajo la luz del sol, y el canto de los pájaros resonaba entre los árboles. Estela se detuvo un momento, inhalando el aire fresco, sintiendo que cada respiración la llenaba de energía. «Mira, Orión», exclamó, señalando un claro iluminado por el sol. «Este lugar es hermoso. Tal vez aquí encontremos las respuestas que buscamos». Orión avanzó a su lado, con sus orejas erguidas y la cola levantada, como si también estuviera emocionado por la nueva aventura. Se adentraron en el bosque, sintiendo que el ambiente a su alrededor era más cálido y acogedor que los lugares anteriores que habían visitado. Mientras caminaban, Estela recordó las palabras del guardián sobre el poder de la memoria. Sabía que su viaje no solo se trataba de encontrar a sus padres, sino también de descubrirse a sí misma y de enfrentar las sombras del pasado. Con cada paso que daba, sentía que se acercaba más a la verdad. Al llegar al claro, se encontraron con un grupo de criaturas fantásticas que habitaban el bosque. Había ciervos con cuernos dorados que brillaban como el oro, mariposas del tamaño de sus manos que revoloteaban en patrones hipnotizantes, y un enorme dragón de escamas plateadas que dormía plácidamente al borde del agua cristalina de un arroyo. Estela nunca había visto algo tan asombroso. ¿Qué lugar es este?, preguntó en voz baja, casi temerosa de romper la magia que la rodeaba. Este es el bosque de los sueños, respondió una de las mariposas, que se posó en su hombro. Tenía ojos brillantes y una voz melodiosa. Aquí los sueños y la realidad se entrelazan. Has sido llamada a este lugar porque has buscado la verdad con valentía.
Estela sonrió, sintiendo que las criaturas del bosque la aceptaban como parte de su mundo. Vine en busca de mis padres y de respuestas sobre ellos, explicó. Quiero entender su pasado y liberarlos de su miedo. La valentía que demuestras es admirable, dijo el dragón, despertando y levantando la cabeza. Pero recuerda, Estela, que la verdad puede ser un camino difícil de recorrer. Lo que encuentres puede cambiarte para siempre. Estoy dispuesta a enfrentar cualquier cosa, respondió Estela, con una determinación renovada. No quiero que el miedo controle mi vida. Las criaturas del bosque intercambiaron miradas, como si compartieran un secreto. Entonces, la mariposa se acercó a Estela y le susurró. Para hallar las respuestas, debes cruzar el lago de los recuerdos. Allí, las imágenes del pasado se reflejarán en sus aguas. Pero ten cuidado, las sombras también pueden aparecer. Estela miró hacia el lago, que relucía bajo el sol. Las olas suaves hacían que la superficie del agua se viera como un espejo encantado. Lo haré, dijo Estela, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Con Orión a su lado, se acercaron al lago. Cada paso que daban se sentía como un paso hacia lo desconocido, pero también como un paso hacia su propia libertad. Al llegar a la orilla, Estela se arrodilló y sumergió los dedos en el agua. La superficie se agitó y, de repente, comenzó a mostrar imágenes, recuerdos de momentos felices con sus padres, risas y abrazos, pero también momentos de tristeza y miedo. Estela vio a su madre, joven y radiante, abrazando a un pequeño ser, y a su padre, sonriendo mientras contaba historias sobre aventuras. Pero luego, las imágenes se tornaron oscuras. Vio a sus padres enfrentándose a una tormenta, a sombras acechando en la distancia. El miedo se reflejaba en sus rostros, y Estela sintió una punzada en su corazón. No dejes que esto te consuma, la advirtió Orión, saltando a su lado. Debemos entender, no temer. Las imágenes se intensificaron, y de repente, Estela se encontró en medio de una escena sombría. Ella estaba con sus padres en la casa de su infancia, mirando a través de una ventana mientras la tormenta rugía. Las sombras parecían acercarse, y ella sintió que el aire se volvía pesado. «Mamá, papá», gritó, sintiendo que quería atravesar el cristal. «No tengan miedo». Pero sus voces no llegaban. En ese momento, comprendió que debía ser ella quien rompiera ese ciclo de miedo. Debía regresar a ellos, no como una niña asustada, sino como una persona fuerte y decidida a guiarlos hacia la luz. Con la determinación ardiente en su pecho, Estela cerró los ojos y se concentró. Imaginó una luz brillante que emanaba de su interior, iluminando las sombras que amenazaban con consumirlas. Cuando abrió los ojos, la luz se reflejó en el agua, y el lago comenzó a calmarse. «Lo haré», declaró, sintiendo que la resolución la llenaba. «Encontraré el camino de regreso y liberaré a mis padres de su miedo». El dragón y las criaturas del bosque miraron a Estela con admiración. «Esa es la verdadera valentía», dijo el dragón. «La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y seguir adelante». Estela asintió, sintiéndose más fuerte que nunca. Con su corazón lleno de esperanza, miró hacia el horizonte, donde un nuevo camino se abría ante ella. La travesía aún no había terminado,
pero ahora sabía que tenía la fuerza necesaria para continuar. Con el corazón lleno de determinación, Estela y Orión se adentraron más en el bosque de los sueños, con la promesa de un futuro brillante y un pasado que aprenderían a enfrentar. El camino se volvía más claro con cada paso, como si la naturaleza misma les guiara hacia el destino que habían buscado. Los árboles parecían inclinarse ante ellos, sus hojas susurrando palabras de aliento mientras avanzaban. Finalmente, llegaron a un claro donde el sol brillaba intensamente. En el centro, había un portal resplandeciente, lleno de luces que danzaban como estrellas. Era el portal que los llevaría de vuelta a su hogar, a la realidad que habían dejado atrás. Este es el momento, dijo Orión, mirando el portal con expectación. ¿Estás lista, Estela? Estela respiró hondo, sintiendo la mezcla de nervios y emoción en su interior. Había aprendido tanto en su viaje, enfrentando sus miedos y entendiendo el valor de la valentía. Miró a su alrededor, recordando cada paso, cada desafío, y cómo había crecido a través de ellos. Estoy lista, respondió con firmeza. Quiero regresar y ayudar a mis padres a encontrar su luz también. Con una última mirada al bosque de los sueños, Estela y Orión cruzaron el umbral del portal. Un torbellino de colores los envolvió, llevándolos a través del tiempo y el espacio. Estela sintió una corriente de energía a su alrededor, como si estuvieran viajando no solo a través de lugares, sino también a través de recuerdos y emociones. Cuando el torbellino se disipó, se encontraron en el jardín de su casa, bajo la misma luz dorada que había iluminado sus recuerdos. Todo parecía familiar, pero había un aire diferente, como si el mundo hubiera cambiado, al igual que ellos. «Estela», llamó una voz familiar. Era su madre, quien salió apresuradamente de la casa, su rostro lleno de preocupación. «¿Estás aquí?». La madre de Estela corrió hacia ella, y Estela sintió que su corazón se llenaba de amor y calidez. Se abrazaron con fuerza, como si el tiempo nunca hubiera pasado. El miedo que había mantenido a Estela encerrada se desvaneció con el abrazo de su madre. «Estuve tan asustada», dijo su madre, sollozando. «No sabía dónde estabas». «Lo sé, mamá», respondió Estela, sosteniendo su mano. «Pero ahora estoy aquí, y tengo algo importante que decirte». Orión se acercó a ellas, con sus ojos brillantes reflejando la alegría del reencuentro. Estela se sintió más fuerte al tener a su amigo a su lado, recordando que nunca había estado sola en su viaje. «He aprendido que el mundo no es solo un lugar cruel», continuó Estela. «También hay belleza, magia y muchas cosas por descubrir. Quiero que tú y papá también vean eso». Su madre la miró, la confusión mezclada con esperanza en sus ojos. «¿Qué quieres decir, cariño?», preguntó, su voz temblando. «He visto lugares increíbles, y he conocido criaturas fantásticas que me enseñaron sobre el valor, la esperanza y la luz que llevamos dentro. Quiero que todos podamos explorar juntos y dejar atrás el miedo». Justo en ese momento, su padre apareció en la puerta. Su expresión preocupada se transformó al ver a su hija. Estela corrió hacia él y él la abrazó con fuerza. «Estela, pensé que te había perdido», dijo su padre, con una emoción profunda en su voz. «Nunca me perdí», respondió ella, mirándolo a los ojos. «Solo estaba buscando mi camino de regreso».
pero ahora, quiero que enfrentemos nuestros miedos juntos. La familia se miró, y Estela sintió que la luz de la esperanza comenzaba a brillar en el corazón de sus padres. Supo que este era el momento en que todo cambiaría. «Podemos hacer esto», dijo su madre. «Juntos. Podremos enfrentar lo que venga». Estela sonrió, sintiendo que el ciclo de miedo que había estado presente en su hogar se desvanecía. Era el comienzo de una nueva vida, llena de oportunidades y aventuras. A medida que los tres se unieron, Orión se sentó a su lado, sintiendo que su misión había sido cumplida. Había guiado a Estela en su viaje, y ahora, juntos, podrían enfrentar cualquier desafío. Con el corazón lleno de amor y determinación, Estela miró hacia el horizonte. Sabía que había mucho por descubrir y explorar, no solo en el mundo exterior, sino también en el interior de sus corazones. Y así, con una nueva luz brillando sobre ellos, Estela, Orión y sus padres dieron el primer paso hacia su nuevo horizonte, listos para abrazar el futuro con valentía y amor. Las sombras del pasado se desvanecieron, y un nuevo capítulo de sus vidas estaba a punto de comenzar, lleno de esperanza, sueños y la promesa de un mundo más brillante. Con cada paso que daban, se acercaban a un futuro lleno de posibilidades, donde el amor y la luz siempre prevalecerían sobre el miedo.